Buenas tardes, gracias por quedarte ahí. Seguimos con este programa que ahora tenemos una invitada de lujo. Carolina Romano se llama ella, es analista internacional, especialista en relaciones internacionales, investigadora, profesora, un currículum que la verdad da para aplaudir. Muy bienvenida, Carolina, gracias por estar acá. Muchas gracias, gracias por la invitación, bueno, por la presentación. Uno se Una trata de genia usted, mantener humilde. una genia, buenísimo. Gracias. No, es muy bueno y saber que en Salta tenemos profesionales de este calibre, la verdad que es un orgullo provincial también. Muchas gracias. La verdad que sí he sido reconocida en algún momento por el Consejo Deliberante, por las En la, actividades. en la cámara te vamos a hacer un reconocimiento. Ay, bueno, Ah, gracias. con Álvaro, lo doy y te vamos a hacer un reconocimiento. Ay, bueno, Mira, gracias, muchas de gracias. 10. Le invitamos a Carolina para hablar un poco del conflicto internacional. Iba a decir que se está desatando, pero ya viene hace varios años entre Israel y entre Irán y cómo influye eso en la Argentina y precisamente en Salta y en el bolsillo de los salteños. Así que si nos querés dar una introducción. Dale, con mucho gusto. Bueno, lamentablemente es un conflicto de larga data que tiene que ver con el clima del Medio Oriente. Si nos vamos al proceso histórico de este conflicto entre Israel e Irán, a partir del 2024 es donde comienzan estos ataques que hemos podido ver, ¿no? Justamente, y donde estos ataques comienzan a realizarse de forma directa. Esto marcó un punto de inflexión, pero si nos vamos atrás en la historia, podemos ir justamente a la revolución Islámica. islámica, exactamente, y con ese establecimiento de gobierno vemos cómo comienza a recrudecerse la relación y donde lamentablemente esto también afecta la relación con los países de la región y principalmente con el mundo árabe. Irán tiene una complejidad. No son árabes, tienen diferentes etnias, pero además su mayoritaria es la persa. Entonces aquí es donde comenzamos a entender la complejidad de estos ataques de los 12 días, de lo que hoy se entiende o se ha querido denunciar como la guerra de los 12 días, pero que va a ser una guerra con mayor intensidad de a momentos y con conflictos como lo que vamos a ver en los próximos días. Espectacular. Pero, ¿cuáles son los conflictos principales entre Irán y entre Israel? Acá nos mandan un mensajito. ¿Es el tema sobre las religiones? No es un tema religioso netamente. Hay temas que lo Económicos, van a religiosos. económicos, intereses en materia de seguridad, intereses en cuanto a las vinculaciones que se van a tener también entre los países aliados. Y vemos cómo el escenario no se lo puede reducir a lo netamente religioso, porque, como te decía, su etnia mayoritaria es persa. Y sí entendemos que el complejo entramado de vinculaciones que han comenzado luego del recrudecimiento de las acciones en Siria, del cambio que se va a dar a partir del terrorismo y de los cambios dentro de estos terrorismos y el sistema de alianzas hacen que hoy sea un entramado más complejo. ¿Por Bien. qué? Porque tenemos cuestiones de seguridad. De hecho, el justificativo del ataque por parte de Israel a Irán tiene que ver con una propuesta de un programa de defensa para evitar la elaboración de armamento nuclear. Ahora, la realidad es que Irán había avanzado y había cooperado, por eso es que se sabe que tiene los elementos para hacer una bomba nuclear, pero nunca tuvo, nunca no, ha venido negociando la voluntad política Bien. para hacerla. Hoy esa situación cambió. De hecho, el informe reciente de estos pasos que tienen que ver con el alto al fuego y que tienen que ver también con los organismos especializados que quieren volver a la negociación para analizar de qué forma ha sido afectada la capacidad de cada una de estas bases que han sido bombardeadas por los Estados Unidos también. Ahí quiero entrar, espectacular. Ah, bien, ¿Por entonces qué, te dejo. por qué se está metiendo Estados Unidos? ¿Qué intereses tiene de que se pudo meter y pudo pacificar el tema sobre las aguas entre Irán e Israel? Bueno, Estados Unidos mantiene sus propios intereses, ¿no? Lamentablemente, también, si queremos hacer un recuento histórico, podemos llegar a la misma imposición y el boicot durante la década de los 50
cuando va a apoyar al Shah de Irán y donde va a derrocar un gobierno que había nacionalizado el petróleo, que había hecho una serie de reformas y donde después esto termina con el apoyo de la revolución islámica y luego conocemos un poco más la historia reciente. Entonces, intereses, Estados Unidos los ha tenido siempre en la región. De hecho, Hubo un Bien. el mismo momento, Obama, todo esto, viste, a veces queda como en las conspiraciones, cuando sí, no, hay ya documentos desclasificados que el mismo presidente Obama los informa y define que la intervención de los Estados Unidos por parte de la CIA en la década del 70 tenía que ver con los intereses económicos. Los sí. intereses continúan. De hecho, estos intereses económicos siguen estando y la respuesta que se ha evaluado desde Irán, que fue la que puso en vilo a todos los otros países, incluidos Rusia y China, tenía que ver con el cierre del estrecho de Hormuz, Por que es donde pasa un 20% del cargamiento de petróleo del mundo. Exactamente. exactamente. Y ahí entendemos que más allá de las posiciones diplomáticas, económicas, religiosas, la fuerza tiene que ver con el recurso energético principalmente. Buenísimo. ¿Querés preguntarle vos algo, Alba? Sí, bueno, durante la monarquía del Shah estaba Estados Unidos aliado a Irán, aunque hoy nos suena loco, hasta ese momento no eran opositores, quiero decir, eran amigos, ¿cuál sería el término? No, bueno, Eran socios tenían comerciales, de apoyo. hecho, Irán se estaba occidentalizando. Las mujeres tenían los derechos que ahora volvieron para atrás y les vuelven a obligar a utilizar el velo y ciertas conductas islámicas que de hecho tienen ahora una policía de la moral controlando en las calles y castigando a quienes no las cumplen. Se volvió para atrás con todos esos derechos desde el 79, si no me equivoco, que fue la revolución islámica. Sí, así es. Pero previo a eso, Irán y Estados Unidos eran aliados, esa era la palabra que no me salía. Claro. ¿Qué fue lo que cambió esa relación? ¿La misma revolución y que estos chiitas hayan tomado el poder? El cambio fue progresivo y paulatino hasta llegar al 2001 y donde comienzan a haber también cambios internos en toda la región. Pasa que son cambios que se obedecen a alianzas personales, con intereses personales, en diferentes Ahí mandatos. tenemos, mira, unos videitos de lo que pasó esos 12 días que estuvieron en Tremendo. ataque. Y eso fue hacia Israel, ¿no? Sí, y Bombardearon donde Israel. se pudo vulnerar el escudo que tiene Israel y donde pudieron llegar algunos misiles, por ejemplo, a Tel Aviv, en donde se han registrado por lo menos 20 y pico, creo, hasta el momento, De misiles Claro. balísticos. ¿no? de personas afectadas. ¿No? Ah, Porque atrás de todo esto que para nosotros es analizar estadísticas, situaciones, complejidades geopolíticas, tiene también que ver con el sufrimiento de las personas que han sido Los niños, yo veo afectadas, los niños y se me ponen la piel de gallina, es increíble. son víctimas víctimas de las de otro decisiones tipo de políticas. intereses. Sí. Es una cosa increíble. Yo tengo entendido de todas maneras que hasta la fecha se atacaron únicamente bases nucleares o domicilios particulares de los principales actores de las guerras, que bueno, muchas veces están de hecho escondidos debajo de ciertos lugares estratégicos como hospitales, escuelas o lugares públicos. En- Entonces, por ahí, lo que nosotros nos enteramos a través de los medios de comunicación es la superficie de lo que atacan, pero no que debajo hay búnkers con los que están involucrados en las decisiones estratégicas de la guerra. Sí, esa es la posición de Israel principalmente y es la información que difunde Israel, pero lo que tenemos que entender que atacaron a un país, a personas que estaban, a científicos que estaban en el desarrollo De armas nucleares. nuclear. No sabemos si de armas, porque la energía nuclear se usa también para otros fines, ¿no? Bien. De hecho, toda Europa ha comenzado con la crisis energética a partir de las restricciones del conflicto entre Rusia y Ucrania y ha vuelto a la energía atómica. Entonces, entendemos que acá hay vulneraciones al derecho internacional y humanitario y a la misma Carta de Naciones Unidas, a todo lo que es la agresión, a cómo un país en defensa de la guerra preventiva, y ahí vuelvo a una de las preguntas que me habías hecho, puede atacar a otro país. ¿Por qué? ¿Puede pasar eso?
No debería. No Bueno, debería. está pasando. Bueno, Pero no debería. ¿Por qué? Porque un país que en nombre de la defensa y de que otro de la país no prevención. llegue a la y exacto, declare una guerra preventiva. Esto tiene una base doctrinaria, y aunque tenga una base doctrinaria, no quiere decir que esté bien, que es la que va a establecer en el 2001, a partir del atentado de las Torres Gemelas, el presidente Bush, en donde declara la guerra preventiva a Irak, a Afganistán y a todos los que ellos consideran como aliados del eje, los denomina el eje del mal, y por eso se producen las intervenciones en estos países. ¿En qué? Bueno, justificados en la búsqueda de Bin Laden, que curiosamente luego a Bin Laden lo terminan asesinando en el 2009, creo, y era en el gobierno de Bush. Sí. 7 años buscándolo. Sí. Y en una cueva abajo. Pero en el En una nombre de montaña. eso, en realidad, imagínense si ustedes fuesen ciudadanos palestinos y tuviesen la mala suerte de que un búnker pase por abajo de sus casas y estén justo estas personas identificadas como terroristas Claro. allí. No, nada justifica el ataque civil. Simplemente es un dato de unos documentales que estuve mirando No, de sí. dónde Está bueno el documental. dónde No, se pero- quedan. Pero oh, es válido, pero es importante repensarlo, ¿no? Porque a veces como que normalizamos la situación y lo que tenemos que pensar es la población civil. La población civil de Irán son víctimas, sin ha duda. sido atacada. Sin duda. Y también las de Israel y también la de Palestina. Exactamente. Y donde en realidad acá hay un sistema en el que se ha violado el derecho internacional por el uso de la fuerza y donde los presidentes, como el presidente Donald Trump, se ha dado hasta el lujo de decir que, bueno, ellos van a conseguir la paz a través de la fuerza. O sea, sería No. como que él pone el freno para que se desate la Tercera Guerra Mundial entre Irán y Israel. O sea, ¿se puede desatar la Tercera Guerra Mundial? Yo creo que sí, que ya comenzó, que estas son las bases de la Tercera Guerra Mundial. Son, Son las bases porque los principios, los cimientos de una Tercera Guerra Mundial, porque podemos decir que hay conflictos en todas las regiones, que son conflictos que si bien están con diferentes intensidades, están los países involucrados, porque podemos hablar ya de casi 3 años del conflicto de Ucrania con Rusia, que ha involucrado a la OTAN y a los países europeos. A los donde BRICS también. Exactamente, donde ya están involucrados los BRICS. Y entonces, ¿de qué continentes estamos hablando? ¿De Europa, de Asia, de Norteamérica, América del Sur con los BRICS? Esto no es puede ser. Puede ser, ¿no? No hay una definición de guerra mundial porque unívoca. Entonces sí podemos decir que con las características de regionalidad, en la característica de los intereses que están en juego, de los conflictos que tienen que ver con intereses económicos, en materia de seguridad, religiosos, migratorios, podemos decir que tenemos una guerra que se puede presentar como una tercera guerra mundial, como los inicios de estas guerras, porque el multilateralismo que había avanzado, dando pasos seguros, fundamentándose en el derecho internacional, los organismos internacionales que se crearon luego de la Segunda Guerra Mundial, que en algunos casos quedaron paralizados en el contexto de la Guerra Fría, que se llevó y a partir de allí, de este avance, se llevó a otro escenario. O sea, hubo un cambio en la guerra. Entonces sí podemos decir que hay una guerra, una tercera guerra mundial Bueno, sí, ya está. híbrida, que va a tener diferentes tensiones y que va a ser de muy largo plazo. Y vamos a ver cómo en los siguientes días se van a producir ejercicios de seguridad. Se llaman No terminó ejercicios. todavía, digamos. No, vamos a tener diferentes intensidades a lo largo de lo que queda del año y por supuesto, con diferentes idas y vueltas. De hecho, estuve leyendo un informe reciente con la preocupación en que Japón por primera vez comenzaba ensayos en materia de seguridad. Sí, sí, estaba viendo eso. También llegan los informes de que China ha movilizado su flota en el Pacífico. Estamos viendo y asistimos a la reunión de la OTAN en lo que han duplicado su inversión en materia de seguridad de acuerdo a su presupuesto a un 5%. Bueno, incluso en Argentina, con el ajuste, estuvimos comprando aviones de guerra.
Sí, pero bueno, ¿A qué le Mientras que no atribuís se meta eso? Milei, se queda Es que tranquilo, ya se estamos metió. bien. ¿No? Ya sí se metió. sí, Sí, se pero que se metió, quede tranquilo, no pasa nada. Acá no. No, no creo que llegue directamente el efecto de la guerra en cuestión física, digamos, no vamos a ser bombardeados, pero definitivamente en cuestión ideológica, la Va a Argentina acompañar. ya tomó una Va a postura acompañar, sí, por y supuesto. también económicamente. Sí, tremendamente, porque echa por tierra todo un accionario, una proyección que tenía la Argentina en materia de las acciones que se desarrollaban en la ONU, por ejemplo, porque lo hacía en defensa también de los intereses propios que tienen que ver con las Islas Malvinas. Sí. ¿No? Entonces, lamentablemente, estos cambios, este viraje de la política exterior, el alineamiento marcado, en algunos casos hasta irresponsable e innecesario, fortaleciendo la posición de Israel y de los Estados Unidos, hacen que la diplomacia de Argentina tenga un quiebre. Hoy el mecanismo también tiene un quiebre, que es el Servicio Exterior de la Nación, y en donde lamentablemente uno creería que necesitaríamos madurez política para Para enfrentar lo todo que se eso. viene, y lamentablemente nuevamente lo volvemos a perjudicar. Y la Acá, variación del precio del petróleo en Europa, ¿cómo impacta en nosotros, ¿no? Con Vaca Muerta, por ejemplo. Hay posiciones encontradas en eso. Me senté a leer un poco una serie de reportes, porque la lógica es que, habiendo aumentado el precio del barril de petróleo estos días, y de hecho durante la semana pasada ya ha habido unos ajustes en nuestro bolsillo, porque el que fue sí a cargar impacta, digamos, nafta, acá el tema claro, del bolsillo. el que fue a Sí. cargar nafta ya se dio cuenta que subió la nafta, ¿no? Este es el primer impacto. Ahora, no debería afectar tan rápidamente la economía local. Sí entendemos que en un mundo globalizado estas acciones tienden a repercutir. De hecho, todo el proceso inflacionario mundial tiene que ver con el problema que no solucionamos de la pandemia. ¿Se acuerdan? Parece que fue hace 1000 años, ¿no? Pero fue en el 2020 cuando el mundo decidió pararse. Había mecanismos internacionales para poder tomar decisiones comunes, conjuntas, y sin embargo, cada país actuó como pudo, hizo lo que quiso, Ahí cerró empezamos. unilateralmente, y no se fijaron todo lo que habían hecho organismos como la Organización Mundial de la Salud, con restricciones, con todas las advertencias, con protocolos. Nadie cumplió los protocolos. Carolina, se nos acabó el programa. Te agradezco un montón. Pasó Gracias. volando. Muchísimas gracias. Gracias. Estás invitada cuando vos quieras. Muchas ¿Ah? gracias. Ustedes cuando me digan, Vos vengo. venís. Espectacular. Bueno, lo vamos a tener seguido, me parece que este tema da para Va mucho. para más. Nos queda 2 minutitos. Bueno, con Alba, que si estás emprendiendo y querés que te vayamos a ver para darte una mano, para ayudarte a que tengas tus primeros muebles y útiles para que comences, o no tenés presupuesto como para la materia prima para comenzar a producir, mandanos tu mensajito al 374-091-261. Te vamos a ver, podés venir al programa a contar cuál es tu emprendimiento y te queremos dar una mano. Y acuérdate que la publicidad se la estamos regalando a todos los emprendedores. Estamos a tu disposición, sabemos que son momentos medio complicados, así que tenés las puertas abiertas para el canal este y para que te vayamos a visitar y te demos una mano. Excelente programa, espectacular. Muchas gracias, Invitados Alba. de lujo. La verdad que hablamos de todo, nos divertimos, Buenísimo. aprendimos y nos actualizamos. Nos vemos la próxima semana en Tu Voz Cuenta conmigo. Chau, chau, gracias.